En pleno tribunal, policías atacan y humillan salvajemente a una mujer latina, la empujan contra la mesa, la esposan con violencia y se burlan de su origen mientras el silencio protege el abuso. Se ríen con soberbia absoluta, sin saber que esa humillación acaba de condenarlos. El golpe del mazo resonó en la sala como una sentencia anticipada. Risas ahogadas estallaron desde el banco de los acusadores. No eran risas nerviosas, eran burlas, crueles, calculadas. «¡Mírala! Otra latina que cree que la ley la va a proteger», susurró uno de los policías, sin siquiera disimular. El tribunal estaba lleno, pero el aire se volvió irrespirable. Cada burla caía como una bofetada pública. Los agentes sonreían con arrogancia, disfrutando el espectáculo. Sabían que tenían poder, sabían que nadie los cuestionaba. Y esa mujer, sola frente a ellos, parecía el blanco perfecto. El juez observaba en silencio. Los testigos bajaban la mirada. El murmullo crecía. Y mientras las risas se repetían una y otra vez, algo invisible comenzó a cambiar en la sala. Porque nadie imaginaba que, en ese mismo instante, no estaban humillando a una víctima. Estaban provocando a la persona equivocada. El juez volvió a pedir orden, pero su voz se perdió entre las carcajadas. Los policías no se detuvieron. Al contrario, parecían crecerse con cada mirada que el público evitaba. Marco Salvatierra fue el primero en inclinarse hacia adelante, golpeando la mesa con los nudillos, como si aquel tribunal fuera suyo. «Vamos, di algo, o el español se te traba cuando dices la verdad», escupió, provocando nuevas risas. A su lado, Daniel Rojas negó con la cabeza, fingiendo lástima. «Siempre lo mismo con ustedes. Se hacen las víctimas y luego lloran cuando llega la autoridad», añadió, disfrutando cada segundo. El murmullo del público se volvió incómodo, denso, como una nube que nadie se atrevía a romper. Algunos testigos se removían en sus asientos, otros apretaban los labios, conscientes de que estaban presenciando algo profundamente injusto. La mujer en el centro del juicio permanecía en silencio. No bajaba la cabeza, no suplicaba. Ese detalle, lejos de incomodarlos, los enfureció. Marco soltó una carcajada más fuerte, exagerada, señalándola con desprecio. «Mírala, orgullosa como si importara. Aquí mandamos nosotros», dijo, con una sonrisa torcida que heló la sala. El juez volvió a golpear el mazo, pero su gesto ya no transmitía control, sino tensión. El aire se volvió espeso, cargado de abuso y soberbia. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían. Aquello no era un juicio justo, era una ejecución pública disfrazada de legalidad. Y justo cuando parecía que la humillación alcanzaba su punto máximo, la mujer levantó lentamente la mirada, como si estuviera midiendo cada rostro, cada risa, cada error que estaban cometiendo. El silencio que siguió fue breve, pero inquietante. No duró más de unos segundos, y aún así logró incomodar más que todas las risas anteriores. La mujer respiró hondo, sin apuro, como si el tiempo dentro de esa sala ya no obedeciera a nadie más. Daniel chasqueó la lengua con fastidio. «¿Ves?», se quedó sin palabras, dijo, girándose hacia el público, buscando complicidad. Algunos rieron por reflejo, otros no pudieron. Algo en esa pausa empezaba a sentirse extraño. Marco, irritado, se puso de pie sin permiso. «Mire, señor juez, esto es una pérdida de tiempo. Esta gente siempre viene con historias inventadas», sentenció, señalándola otra vez, esta vez con desprecio abierto. El juez dudó. Esa vacilación no pasó desapercibida. Un murmullo recorrió la sala como una corriente eléctrica. La mujer dio un paso al frente, solo uno. El sonido de sus zapatos resonó con una claridad incómoda, casi solemne. «¿Puedo hablar?», preguntó con voz firme, sin temblor. Marco soltó una risa seca. «Claro, ilumínanos. Esto será bueno», respondió cruzándose de brazos. Ella no lo miró a él, miró al juez, luego al público, luego a los policías, como si los estuviera ordenando en su mente. «Llevo escuchando burlas desde que entré a esta sala», comenzó, «pero no vine a defenderme de risas. Vine a defender la verdad». Daniel rodó los ojos. «Siempre dicen lo mismo», murmuró. Sin embargo, algo había cambiado. El público ya no se movía. Nadie tosía. Nadie susurraba. El aire parecía suspendido. La mujer hizo una breve pausa,
demasiado larga para ser cómoda. Sus ojos se clavaron en Marco. ¿Y la verdad? Suele incomodar a quienes creen que nunca serán cuestionados. Una gota de sudor resbaló por la sien de Daniel. Marco dejó de sonreír. El juez se inclinó hacia adelante. Nadie lo sabía aún, pero ese paso, esa frase, acababa de abrir una grieta imposible de cerrar. El juez asintió con lentitud, como si de pronto entendiera que había perdido el control del ritmo. «Tiene la palabra», dijo, y su voz ya no sonó autoritaria, sino expectante. Marco chasqueó la lengua, molesto, y Daniel murmuró algo que provocó una última risa aislada, breve, nerviosa. La mujer avanzó otro paso. No necesitó elevar la voz. No necesitó gestos grandilocuentes. «Fui detenida sin orden judicial», dijo, interrogada durante horas sin acceso a un abogado, y cuando pregunté el motivo, se rieron. Un murmullo recorrió la sala. Una mujer entre el público negó con la cabeza. Un hombre apretó los puños. Marco se inclinó hacia adelante. «Eso es mentira», interrumpió. «Tenemos protocolos». Ella giró lentamente hacia él. «¿Protocolos?», repitió. «Entonces explíquele al tribunal por qué el registro de mi detención no coincide con la hora que figura en su informe». Daniel se irguió de golpe. El juez frunció el ceño. «¿A qué se refiere?», preguntó. Ella respiró hondo. «El informe dice que fui detenida a las 18:30, pero las cámaras del estacionamiento muestran que ya estaba esposada a las 17:45. El murmullo se transformó en susurros inquietos. Marco abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Daniel se inclinó hacia él, nervioso. Eso puede explicarse», balbuceó. Ella no los presionó, no los atacó, simplemente dejó que el silencio hiciera su trabajo. El juez golpeó suavemente el mazo. «Señores, responderán a esa discrepancia», ordenó. Marco se recompuso forzando una sonrisa. «Errores administrativos ocurren», dijo. Ella asintió con calma. «Claro, y uno puede ser un error. 2, una coincidencia, pero cuando se repiten, dejan de ser casualidad». El público contuvo la respiración. Algo empezaba a desmoronarse, y los policías lo sabían. Daniel fue el primero en perder la paciencia. Golpeó la mesa con la palma abierta y su voz retumbó en la sala. «Esto es un circo», gritó. «Siempre sacan videos, horarios, cuentos, porque saben manipular al sistema». Algunos policías en la parte trasera rieron, apoyándolo. El juez levantó la mano, pero no logró imponer silencio inmediato. La mujer no retrocedió. «Manipular», repitió. «Eso hicieron ustedes cuando borraron parte del audio de mi interrogatorio». La risa se cortó en seco. Marco giró la cabeza bruscamente. «¿Qué audio?», preguntó demasiado rápido. Ella lo miró por primera vez con una leve inclinación de cabeza. «El que dura 42 minutos menos que el tiempo real que estuve en esa sala», respondió. Un suspiro colectivo recorrió el tribunal. Una joven del público se llevó la mano a la boca. El juez se enderezó. «¿Está afirmando que hubo alteración de pruebas?», preguntó con voz grave. Daniel negó con la cabeza, pero sus ojos lo traicionaron. «Eso es absurdo», dijo. «¿Y dónde está esa supuesta grabación completa?». La mujer abrió su bolso con tranquilidad, como si aquel gesto hubiese sido ensayado 1000 veces. No sacó papeles, no sacó documentos. Sacó un pequeño dispositivo y lo colocó sobre la mesa. El sonido seco del objeto al tocar la madera resonó como un disparo. «Aquí», dijo. Marco se levantó de golpe. «¡Eso no puede admitirse!», protestó. El juez levantó la voz por primera vez. «Siéntese, oficial». El público guardó silencio absoluto. La mujer presionó un botón, pero antes de que el audio comenzara, miró al tribunal. «Y antes de escucharlo, quiero que quede claro algo», añadió. «Nada de lo que diga aquí es una suposición. Todo está registrado». El dedo permaneció suspendido sobre el botón. El tiempo pareció detenerse, y nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de escucharse. El primer sonido fue una risa. No una risa cualquiera, sino una risa burlona, áspera, reconocible. Varios en la sala giraron la cabeza al instante. Era la voz de Marco. Luego se escuchó un golpe seco, seguido de una frase que heló la sangre de más de uno. «Aprende a agradecer que te tratamos con guantes. En tu barrio esto sería distinto», decía la grabación. Un murmullo de indignación recorrió el público. Daniel se removió en su asiento cuando su propia voz apareció segundos después. «No te hagas la inteligente»,
Aquí mandamos nosotros, y tú no eres nadie. Se escuchó, clara, sin distorsión. El juez cerró los ojos un instante, como si necesitara procesarlo. La grabación continuó. Burlas, insultos, comentarios cargados de desprecio hacia el pueblo latino, repetidos una y otra vez, sin pudor, sin miedo. Cada frase caía como una piedra en el estómago de quienes escuchaban. Una mujer del público comenzó a llorar en silencio. Un hombre se puso de pie, indignado, hasta que un guardia le pidió calma. Marco intentó hablar, pero el juez levantó la mano. «¡Silencio!», ordenó. La grabación siguió unos segundos más, hasta que la mujer la detuvo. El silencio que quedó fue ensordecedor. Nadie se atrevía a respirar. Daniel tenía el rostro pálido. Marco apretaba los dientes con furia contenida. «Eso no demuestra nada», intentó decir. «Son palabras sacadas de contexto». La mujer lo miró con serenidad. «El contexto es simple», respondió. «Ustedes creyeron que nadie los escuchaba». El juez se inclinó hacia adelante. «Este tribunal tomará muy en serio este material», dijo. Marco tragó saliva. Daniel evitó mirar al público. Y mientras la tensión crecía, la mujer añadió algo más, con una calma que desconcertó a todos. «Y eso es solo la primera parte». El murmullo regresó, más fuerte, porque si eso era apenas el inicio, nadie quería imaginar lo que venía después. El juez pidió un receso breve, pero nadie se movió. Era como si todos temieran que, al levantarse, la verdad pudiera escaparse por alguna rendija invisible. Marco fue el primero en romper la quietud, inclinándose hacia Daniel con el rostro enrojecido, murmurando palabras que ya no sonaban seguras, sino desesperadas. El público observaba cada gesto, cada tic nervioso, como si de pronto comprendiera que esos hombres, que durante años caminaron con impunidad, estaban siendo vistos por primera vez sin el blindaje del uniforme. La mujer volvió a hablar, y su voz atravesó la sala con una claridad casi dolorosa. «Esa grabación no fue obtenida por casualidad», dijo. «Fue activada automáticamente cuando uno de ustedes mencionó que nadie iba a creerle a una latina contra dos policías». Un murmullo indignado se elevó, más fuerte que antes. El juez frunció el ceño, visiblemente afectado. Marco se puso de pie otra vez, ya sin rastro de burla. «Esto es una trampa», gritó. «Ella planeó todo». Varias personas del público reaccionaron con exclamaciones de rechazo. «Si es una trampa, oficial», intervino el juez. «Explíqueme por qué sus voces coinciden con los registros oficiales de la comisaría». Daniel abrió la boca, pero no encontró palabras. La mujer aprovechó ese vacío, porque no contaban con algo. Continuó. «Contaban con el miedo, con el silencio, con la idea de que yo bajaría la cabeza». Su mirada recorrió la sala, deteniéndose en cada rostro. Pero se equivocaron. El juez respiró hondo. «Continúe», ordenó. Y en ese instante, cuando Marco creyó haber tocado fondo, ella añadió con firmeza: «Ahora hablemos de los testigos que ustedes jamás pensaron que aparecerían». El silencio volvió a caer, pesado, anticipando una revelación que amenazaba con derrumbarlo todo. La puerta lateral del tribunal se abrió con un crujido lento, casi ceremonial, y todas las miradas se giraron al mismo tiempo, como si un hilo invisible las arrastrara. El juez no había ordenado nada, pero tampoco lo detuvo. 3 personas avanzaron con pasos firmes, rostros tensos, miradas cargadas de una mezcla de miedo y determinación. El murmullo estalló. Marco dio un paso atrás sin darse cuenta. Daniel negó con la cabeza, una y otra vez, como si repetir el gesto pudiera borrar lo que estaba ocurriendo. La mujer habló sin alzar la voz, pero cada palabra cayó con el peso de una sentencia. «Ellos estaban allí», dijo, «no dentro de la sala de interrogatorios, sino lo suficientemente cerca para escuchar lo que ustedes creían que nunca saldría de esas paredes». Uno de los testigos levantó la mano, temblorosa. «Escuchamos gritos», dijo. «Escuchamos risas. Y escuchamos cómo se burlaban de su acento, de su origen, de quién era». El público reaccionó con un murmullo de indignación abierta. Alguien gritó: «¡Basta!» desde el fondo. El juez golpeó el mazo, pero esta vez no para callar a la mujer, sino para contener la rabia colectiva que empezaba a desbordarse. Marco intentó recomponerse. «Eso no prueba nada», insistió, con una voz que ya no imponía respeto. «Son testimonios manipulados.
La mujer lo miró fijamente. «Manipulados», repitió, «como el informe médico que omitió las marcas en mis muñecas». Daniel se llevó la mano al rostro. El juez levantó la vista de los documentos que acababan de colocar frente a él. «Aquí hay inconsistencias graves», dijo con tono sombrío. «Muy graves». El silencio se volvió espeso, casi irrespirable. La mujer dio un paso más al frente. «Durante años», continuó, «ustedes se apoyaron en el descrédito automático. Pensaron que mi palabra valía menos». Sus ojos recorrieron al público que ahora asentía, algunos con lágrimas, otros con rabia contenida. «Pero hoy no estoy sola». Marco sintió como el suelo parecía moverse bajo sus pies, y mientras intentaba encontrar una salida, la mujer añadió con una calma devastadora: «Y aún no han escuchado lo peor». Un escalofrío recorrió la sala, porque todos entendieron que lo que venía no solo los incriminaba, los desnudaba por completo. El juez ordenó que los testigos declararan uno por uno, y cada relato fue una estocada directa al corazón de la defensa. Las voces se superponían en la memoria colectiva, risas repetidas, amenazas veladas, frases cargadas de desprecio que se habían vuelto rutina para quienes creían tener el respaldo eterno del sistema. A cada nueva declaración, Marco apretaba más los puños, mientras Daniel evitaba cruzar miradas con el público, consciente de que algo irreversible estaba ocurriendo. La mujer escuchaba en silencio, sin interrumpir, como si cada palabra confirmara una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando ser dicha. Cuando el último testigo terminó, la sala quedó sumida en una quietud pesada. El juez respiró hondo, se quitó los lentes por un instante y habló con una gravedad que nunca antes había mostrado. «Lo que se describe aquí no es un procedimiento aislado», dijo. «Es un patrón». Un murmullo recorrió el tribunal, seguido de un silencio aún más profundo. Marco intentó levantarse, pero el juez lo detuvo con un gesto firme. «Todavía no», ordenó. La mujer aprovechó ese instante para hablar. «Ese patrón», dijo, «no comenzó conmigo». El público se inclinó hacia adelante, atento. «Hay al menos 9 denuncias archivadas con las mismas firmas, los mismos nombres, los mismos vacíos inexplicables». Daniel alzó la cabeza de golpe. «Eso es falso», exclamó. «Esas causas fueron cerradas legalmente». La mujer no se alteró. «Cerradas», respondió, como se cierran los ojos cuando resulta más cómodo no ver. El juez pidió los expedientes. El sonido de los documentos al ser colocados sobre la mesa fue seco, contundente, página tras página. Las similitudes se volvían imposibles de negar. El público reaccionaba con exclamaciones ahogadas, con gestos de incredulidad. Marco comenzó a sudar visiblemente. Ya no había risas, ya no había burlas, solo la sensación de que algo muy antiguo y muy oscuro estaba siendo arrastrado hacia la luz. La mujer dio un paso atrás, como cediendo el centro de la escena. «Esto no se trata solo de mí», concluyó. «Se trata de todos los que no estuvieron aquí para hablar». El juez cerró el último expediente con lentitud. «Procederemos», dijo, pero se detuvo a mitad de la frase, como si acabara de comprender la magnitud real de lo que tenía delante. Y ese silencio, cargado de comprensión tardía, fue más aterrador para los policías que cualquier acusación directa. El juez apoyó ambas manos sobre la mesa, inclinándose hacia adelante con un gesto que jamás había mostrado antes, no de autoridad, sino de peso moral. La sala entera parecía sostener la respiración mientras él revisaba nuevamente los documentos, como si buscara una grieta que ya no existía. Marco intentó recomponerse, carraspeó, se pasó la mano por el rostro y habló con una voz forzada, demasiado alta para sonar segura. «Se está construyendo una narrativa emocional», dijo. «Esto es un ataque directo a la institución». El público reaccionó con un murmullo de rechazo inmediato. Alguien soltó una risa irónica. La mujer levantó la vista con calma. «No», respondió. «La narrativa la construyeron ustedes durante años, creyendo que nadie uniría las piezas». Daniel dio un paso atrás, casi imperceptible, como si el espacio a su alrededor se hubiera vuelto hostil. El juez levantó la mirada. «Explique eso», pidió. Ella asintió lentamente. Los horarios alterados, los audios incompletos, los informes médicos vacíos, las denuncias archivadas sin investigación. Enumeró. Cada caso aislado parecía insignificante. Juntos, forman un mapa. El público comenzó a reaccionar con gestos de asombro.
Algunos asentían, otros se tapaban la boca, comprendiendo por primera vez la dimensión del engaño. Marco golpeó la mesa con el puño. «Esto es persecución», gritó. El juez no se inmutó. «Siéntese», ordenó, con una firmeza que hizo temblar la sala. La mujer continuó, aprovechando el quiebre. «Ustedes no temían a la ley», dijo. «Temían a que alguien se atreviera a mirarlos de frente». Un silencio incómodo se expandió como una sombra. Daniel tragó saliva. El juez apoyó el mentón sobre la mano, pensativo. «¿Está afirmando que hubo protección interna?», preguntó. Ella sostuvo la mirada. «Estoy afirmando que hubo complicidad». Un murmullo de impacto recorrió el tribunal, más fuerte que todos los anteriores, porque esa palabra no solo señalaba a 2 policías, señalaba a todo un sistema, y en ese instante, cuando el peso de la acusación se asentó sobre cada banco, la mujer añadió algo más, con una serenidad que resultó devastadora. «Y aún falta revelar quién autorizó que todo esto se repitiera». El juez se quedó inmóvil. El público contuvo el aliento, y los policías comprendieron que ya no había regreso posible. El juez permaneció en silencio durante varios segundos, pero ya no era un silencio vacío, sino uno cargado de decisiones que empezaban a tomar forma. El público lo percibió. Se sentía en la postura rígida de su espalda, en la manera en que sus dedos tamborileaban con lentitud sobre la madera. Marco intentó sonreír, una mueca tensa, desesperada, y miró alrededor buscando apoyo, pero no lo encontró. Nadie le devolvió la mirada. Daniel, en cambio, parecía encogerse en su asiento, como si el espacio a su alrededor se hubiera vuelto hostil de repente. La mujer dio un paso más al frente, consciente de que ese era el momento exacto en el que la verdad debía empujar un poco más fuerte. «La autorización», dijo, «no fue un papel ni una firma. Fue una orden verbal, repetida varias veces. Procedan, no habrá consecuencias». El murmullo estalló de inmediato. El juez levantó la mano, pero su gesto ya no buscaba controlar, sino entender. «¿Quién dio esa orden?», preguntó, con voz grave. Ella hizo una pausa deliberada, prolongada, casi insoportable. El silencio se volvió tan espeso que se escuchaba el leve zumbido de las luces. Marco comenzó a negar con la cabeza, una y otra vez, como si supiera lo que venía. «Esa orden», continuó ella, «salió del mismo lugar donde se suponía que debía protegerse la legalidad». El público reaccionó con exclamaciones ahogadas. El juez se enderezó. «Está hablando de una cadena de mando», dijo. Ella asintió. «Exactamente». Daniel se llevó las manos al rostro. Marco golpeó la mesa. «Esto es una locura», gritó. «No tiene pruebas de eso». La mujer lo miró con calma absoluta. «Las tengo», respondió. «Y están fechadas, registradas y respaldadas». El juez respiró hondo. «Preséntelas», ordenó. Ella apoyó lentamente otro conjunto de documentos sobre la mesa. El sonido del papel cayendo fue seco, definitivo. El público se inclinó hacia adelante. Marco sintió que la sangre le abandonaba el rostro, porque en ese instante entendió algo aterrador. Ya no se trataba de salvarse, se trataba de cuánto iba a caer con ellos. Y la caída recién comenzaba. El juez tomó los documentos con una lentitud casi ritual, como si supiera que cada hoja tenía el peso suficiente para cambiar destinos. Sus ojos se movían con precisión, pero su expresión se endurecía a cada línea leída. El público observaba en un silencio reverente, interrumpido apenas por respiraciones tensas y algún que otro susurro incrédulo. Marco comenzó a hablar sin que nadie se lo pidiera, su voz atropellada, rota. Eso no significa lo que parece», balbuceó. «Son interpretaciones fuera de contexto». Daniel no dijo nada. Tenía la mirada fija en el suelo, como si ya hubiera aceptado lo inevitable. La mujer se mantuvo inmóvil, dejando que el propio peso de la evidencia hiciera su trabajo. «Esas comunicaciones», dijo finalmente, «confirman que sabían exactamente a quién detenían, que investigaron mi nombre, que entendieron perfectamente quién era, y aún así decidieron burlarse». Un murmullo de asombro recorrió la sala. El juez levantó la vista. «¿Está diciendo que su identidad era conocida antes del interrogatorio?», preguntó. Ella asintió. «Lo sabían desde el primer minuto. Y aún así me llamaron nadie. Aún así dijeron que por ser latina, nadie iba a escucharme». El impacto fue inmediato.
Varias personas del público se pusieron de pie, incapaces de contener la indignación. El juez golpeó el mazo con fuerza. ¡Orden!, exigió, aunque su voz ya no ocultaba la conmoción. Marco retrocedió un paso. «Eso no cambia nada», insistió casi suplicando. «Ella no puede...» Se detuvo. No terminó la frase, porque la mujer lo miró con una firmeza que desarmaba. «¿No puedo qué?», preguntó. «¿Defenderme? ¿Hablar? ¿Exigir justicia?». El juez cerró el expediente con un golpe seco. «Lo que cambia», dijo lentamente, «es que aquí hubo intención». El silencio que siguió fue absoluto, opresivo. La mujer respiró hondo, consciente de que había llegado al punto sin retorno. «Y ahora», añadió, «es momento de que sepan exactamente a quién decidieron humillar». El público contuvo el aliento. Marco sintió que las piernas le temblaban, porque esa frase no era una advertencia. Era el inicio de la caída definitiva. El juez entrelazó los dedos, apoyándolos frente a su rostro, como si intentara prepararse para algo que intuía, pero aún no terminaba de aceptar. La sala estaba tan en silencio que cualquier movimiento parecía una profanación. La mujer dio un paso más, lento, medido, y cuando habló, su voz no tembló ni un segundo. «Mi nombre es Valeria Mendoza», dijo, y esa simple presentación provocó una reacción confusa, casi decepcionada en Marco, que soltó una risa breve, nerviosa, como si esperara algo más. «¿Eso es todo?», murmuró, intentando recuperar un resto de superioridad. «¿Crees que un nombre cambia lo que hicimos?». El público reaccionó con murmullos tensos. Valeria no respondió de inmediato. Miró al juez, luego a los testigos, luego al público. «El nombre no», dijo finalmente. «¿El cargo sí?». Daniel levantó la cabeza de golpe. Marco frunció el ceño. El juez se enderezó en su asiento. «Explíquese», ordenó. Valeria respiró hondo. «Durante los últimos 4 años», continuó, «he encabezado investigaciones internas sobre abusos de poder en fuerzas de seguridad, tanto dentro como fuera de este país». El murmullo creció. Marco negó con la cabeza. «Eso es irrelevante», escupió. «Aquí no estamos en una conferencia». Valeria giró lentamente hacia él. «Es muy relevante», respondió, «porque el informe que ustedes ignoraron llegó directamente a mi oficina». El juez abrió los ojos con sorpresa. «¿Su oficina?», repitió. Valeria hizo una pausa larga, calculada, dejando que la tensión se acumulase como una tormenta contenida. «Sí», dijo, «la misma oficina que ustedes mencionaron entre risas, convencidos de que yo no entendía los nombres, los rangos, ni el alcance real de sus palabras». El público empezó a reaccionar con exclamaciones ahogadas. Daniel se llevó una mano al pecho. Marco dio un paso atrás. Valeria apoyó ambas manos sobre la mesa del tribunal. «Ustedes no se burlaron de una ciudadana indefensa», afirmó. «Se burlaron de alguien que tenía la obligación de escuchar, registrar y actuar». El juez tragó saliva. Y en ese instante, todos comprendieron que la verdad acababa de cruzar una frontera peligrosa, una de la que ya nadie podía fingir ignorancia. El murmullo que recorrió la sala ya no era simple sorpresa, era desconcierto puro, una sensación colectiva de que el suelo se había desplazado unos centímetros sin previo aviso. El juez se reclinó levemente en su asiento, observando a Valeria con una atención distinta, más cuidadosa, como si cada palabra suya ahora exigiera un peso institucional mayor. Marco intentó reír otra vez, pero el sonido salió roto, breve, casi patético. «Eso no prueba nada», dijo, aunque ya no miraba a nadie en particular. «Cualquiera puede decir que investiga abusos». Valeria no se apresuró a responder. Abrió lentamente otro expediente y lo deslizó sobre la mesa, empujándolo con 2 dedos, sin dramatismo. «Este documento», dijo, «fue firmado 3 semanas antes de mi detención». El juez lo tomó. Sus cejas se arquearon al reconocer sellos, códigos, referencias que no solían aparecer en un tribunal ordinario. Daniel comenzó a respirar con dificultad. «Ese informe», continuó Valeria, «advertía sobre prácticas sistemáticas de humillación, coerción y fabricación de pruebas dentro de su unidad». El público reaccionó con un murmullo denso, cargado de incredulidad y rabia. Marco negó con la cabeza cada vez más rápido. Eso pudo haberlo escrito cualquiera», balbuceó. Valeria lo miró con una calma casi compasiva. «Lo leyeron», dijo, «y aún así decidieron reírse».
Decidieron probar hasta dónde llegaba su impunidad. El juez levantó la vista del documento. Aquí se mencionan nombres, dijo lentamente, y rangos. Marco se quedó inmóvil. Daniel cerró los ojos. Valeria dio un paso atrás, dejando que el tribunal procesara el impacto. No vengo a pedir clemencia, añadió. Vine a confirmar algo. El juez frunció el ceño. ¿Qué cosa? Valeria sostuvo la mirada. Que el desprecio siempre lleva a errores. Y ustedes cometieron uno irreversible. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era expectante, era ominoso, como si algo enorme estuviera a punto de revelarse. Algo que ya no solo definiría ese juicio, sino que iba a trascender esas paredes. Marco lo sintió en el estómago. El público lo percibió en la piel. Y el juez, por primera vez, entendió que aún no estaban viendo la cima del derrumbe, apenas el borde. El juez acomodó el expediente con manos firmes, pero su respiración delataba que algo dentro de él había cambiado para siempre. Señora Mendoza, dijo, este tribunal necesita claridad absoluta. Valeria asintió, como si hubiera estado esperando exactamente esa frase. Dio un paso al frente y su voz se volvió aún más precisa, más cortante, como una hoja que ya no necesita fuerza para atravesar la piel. La claridad, respondió, es lo que ustedes evitaron desde el primer minuto. Marco volvió a intentar interrumpir, pero el juez lo silenció con un gesto definitivo. Valeria continuó. Cuando fui detenida, yo no estaba de paso por esta ciudad. Me encontraba aquí por orden directa del Departamento de Defensa, supervisando un programa de cooperación institucional. El murmullo estalló. El juez abrió los ojos. Daniel levantó la cabeza de golpe. Valeria hizo una pausa, dejando que cada palabra anterior se asentara como una grieta. «Ese programa», prosiguió, «responde directamente a mi autoridad». El juez tragó saliva. «¿Qué autoridad?», preguntó con voz grave. Valeria sostuvo la mirada sin elevar el tono, sin dramatizar. «Soy la secretaria de Defensa de los Estados Unidos», dijo. «La jefa del Pentágono». El impacto fue físico. Varias personas del público se pusieron de pie al mismo tiempo. Se escucharon exclamaciones ahogadas, manos llevadas a la boca, respiraciones agitadas. Marco dio 2 pasos hacia atrás, como si lo hubieran empujado. «Eso es imposible», susurró. «Imposible». Valeria no lo miró. Miró al juez. «Mi identidad estaba registrada en los sistemas que ustedes consultaron», añadió. «Y aún así decidieron burlarse, porque no me vieron como una autoridad. Me vieron como una latina que podían quebrar». El juez se quedó inmóvil. Daniel comenzó a temblar. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía absorber el sonido mismo. Valeria apoyó una mano sobre la mesa. «Este juicio ya no trata solo de abuso policial», concluyó. «Trata de un desprecio que cruzó una línea estratégica». Marco sintió que las piernas ya no le respondían, porque en ese instante entendió algo devastador. No solo habían humillado a una mujer, habían provocado a la figura equivocada en el nivel más alto posible. Durante varios segundos, nadie habló. No porque no quisieran, sino porque el impacto había dejado a la sala entera sin aire. El juez parecía una estatua, los ojos fijos en Valeria, como si necesitara comprobar que lo que acababa de escuchar no era una alucinación colectiva. Marco se apoyó en la mesa para no caer, respirando de forma irregular, mientras Daniel murmuraba algo ininteligible, una mezcla de negación y pánico. El público, que minutos antes apenas se atrevía a reaccionar, ahora no contenía el asombro. Susurros acelerados, miradas cruzadas, gestos de incredulidad que recorrían cada banco. Valeria no se movió, no necesitó hacerlo. «Antes de que alguien intente desacreditar esto», dijo con serenidad, «mi acreditación oficial ya fue verificada por este tribunal hace 40 minutos». El juez parpadeó. Sus dedos temblaron ligeramente al apoyarse sobre el mazo. «Eso es correcto», admitió finalmente. «Mi equipo recibió confirmación directa». Marco negó con la cabeza, una y otra vez. «Entonces, ¿por qué?», preguntó casi suplicando. «¿Por qué no lo dijo antes?». Valeria lo miró por primera vez con una frialdad absoluta. «Porque quería ver hasta dónde llegaban cuando creían que nadie los observaba», respondió. «Y llegaron muy lejos». Daniel se dejó caer en su asiento, derrotado. El juez respiró hondo, como si cargara ahora con una responsabilidad histórica. «Lo ocurrido aquí tendrá consecuencias inmediatas», dijo, «y repercusiones más allá de esta sala».
Valeria asintió lentamente. Eso esperaba. El público comenzó a reaccionar con aplausos contenidos, mezclados con lágrimas, con cabezas que asentían una y otra vez. Valeria alzó la mano pidiendo silencio. «No busco aplausos», dijo. «Busco que esto no vuelva a repetirse». El juez la observó con respeto. Marco cerró los ojos, porque en ese instante comprendió que el sistema que creía protegerlo ahora lo miraba como una carga. Y mientras la tensión alcanzaba un punto insoportable, Valeria añadió algo más, con una calma que heló la sangre de todos. «Y aún no he dado la última orden». El silencio volvió a caer, más pesado que nunca. El juez levantó la vista con lentitud, consciente de que esa última frase no era retórica, sino una advertencia real. El público se inclinó hacia adelante, como empujado por una fuerza invisible. Marco abrió los ojos de golpe. «¿Orden?», repitió con la voz quebrada. «¿Qué orden?». Valeria no respondió de inmediato. Giró levemente la cabeza hacia un costado, como si escuchara algo que nadie más podía oír. El silencio se prolongó, denso, insoportable, hasta que finalmente habló. «Durante años», dijo, «ustedes actuaron convencidos de que el uniforme era un escudo absoluto, que las burlas, la violencia verbal, la humillación sistemática eran parte del poder. Sus palabras no eran acusatorias, eran quirúrgicas, pero el poder real», continuó, «es saber cuándo detenerse, y ustedes nunca lo hicieron». El juez tragó saliva. Daniel comenzó a llorar en silencio, sin cubrirse el rostro. Marco intentó retroceder, pero su cuerpo ya no obedecía con la misma firmeza de antes. Valeria respiró hondo. «Hace 22 años», añadió, «una mujer denunció abusos similares en otra ciudad. Su caso fue archivado. Ella se fue del país. Nadie volvió a escuchar su nombre. El público escuchaba sin parpadear. Esa mujer era mi madre». El impacto fue brutal. Varias personas se llevaron la mano al pecho. Un sollozo escapó desde las primeras filas. Marco sintió un nudo cerrarle la garganta. Valeria sostuvo la mirada del juez. «Ella me enseñó que el silencio también es una forma de violencia», dijo. «Y hoy, ese silencio se termina». El juez bajó la cabeza, profundamente afectado. Valeria dio un paso atrás y con voz firme, clara, pronunció la orden que llevaba años esperando decir. «Madam, solicito la detención inmediata de los oficiales Marcos Salvatierra y Daniel Rojas por abuso de autoridad, alteración de pruebas y violaciones sistemáticas a los derechos civiles». El aire pareció romperse. Marco gritó. Daniel se derrumbó. Y el destino, finalmente, comenzó a devolver cada golpe. El juez no respondió de inmediato. Cerró los ojos unos segundos, como si necesitara confirmar que aquello no era un eco del pasado, sino una decisión que debía tomarse en el presente. Cuando los abrió, ya no había duda en su mirada. «Este tribunal accede a la solicitud», dijo con una voz firme que resonó en cada rincón. «Procedan». 2 agentes de seguridad avanzaron desde el fondo de la sala. El sonido de sus pasos fue distinto a todos los anteriores. No imponía miedo al público, sino justicia. Marco reaccionó con violencia. «No pueden hacer esto», gritó. «Yo soy la ley». Intentó apartarse, empujar, resistir, pero sus movimientos eran torpes, desesperados. Daniel no opuso resistencia. Se dejó llevar, los hombros caídos, la mirada perdida como alguien que comprende demasiado tarde el precio del silencio. El público observaba de pie. Nadie aplaudía, nadie gritaba. El momento era demasiado solemne para celebraciones. Cuando las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Marco, el sonido metálico retumbó como un símbolo irreversible. Por primera vez, fue él quien bajó la cabeza. Valeria observó la escena sin satisfacción, sin sonrisa, solo con una calma profunda, cargada de memoria. «Esto no es venganza», dijo, dirigiéndose al tribunal. «Es consecuencia». El juez asintió lentamente. «Lo que hoy ocurre aquí», añadió, «será remitido a instancias federales». El público reaccionó con murmullos de aprobación, con lágrimas silenciosas, con miradas que decían, «por fin». Mientras los policías eran escoltados hacia la salida, Marco giró el rostro por última vez, buscando una reacción en Valeria. No la encontró. Ella ya no lo miraba. Miraba al público. «Durante años», dijo, «muchos pensaron que nadie vendría a rescatarlos». Hizo una pausa. «Pero la justicia no siempre llega gritando. A veces llega escuchando.
El silencio que siguió no fue incómodo, fue reparador, como si por primera vez el tribunal hubiera cumplido su verdadero propósito. Y aún así, todos sabían que aquello no era el final, era apenas el comienzo de algo mucho más grande. Cuando la puerta se cerró tras los policías, el eco metálico resonó como una línea divisoria entre dos épocas. El juez permaneció inmóvil, mirando al frente, consciente de que lo ocurrido ya no pertenecía solo a ese expediente, sino a una herida mucho más amplia. El público seguía de pie, algunos con las manos entrelazadas, otros con el rostro húmedo, como si acabaran de presenciar algo que necesitaban ver desde hacía años. Valeria respiró hondo y habló de nuevo, ya no como acusada, ni siquiera como autoridad, sino como voz colectiva. Esto no empezó hoy, dijo. Empezó cada vez que alguien fue silenciado por miedo, por acento, por origen. El juez levantó la vista lentamente. «Este tribunal escuchará», afirmó. Valeria asintió. «Escuchar no basta si no se transforma en acción», respondió. «Porque el abuso no sobrevive por la fuerza, sobrevive por la costumbre». Un murmullo recorrió la sala, distinto a todos los anteriores. No era sorpresa ni rabia, era reconocimiento. Valeria continuó, con frases medidas, profundas. Cuando un sistema se acostumbra a burlarse del débil, termina creyendo que nunca será observado. Miró al público, pero siempre hay alguien mirando. El juez apoyó ambas manos sobre la mesa. «A partir de este momento», dijo, «se ordena una revisión exhaustiva de todos los casos vinculados a esta unidad». Varias personas del público soltaron un suspiro largo, como si por fin pudieran soltar un peso antiguo. Valeria bajó ligeramente la cabeza, no en señal de victoria, sino de respeto. «Que esto quede registrado», añadió, «no como un escándalo, sino como un punto de inflexión». El silencio que siguió fue profundo, transformador, porque en ese instante muchos entendieron que no estaban presenciando la caída de dos hombres, sino el inicio de una grieta irreversible en una estructura que durante años se creyó intocable. El juez ordenó un receso prolongado, pero nadie se levantó de inmediato. La sala estaba atrapada en una especie de suspensión emocional, como si todos necesitaran unos segundos más para asimilar que el miedo había cambiado de bando. Valeria permanecía de pie, inmóvil, mientras algunas personas del público comenzaban a mirarla con una mezcla de respeto y gratitud silenciosa. Una mujer mayor se llevó la mano al pecho. Un joven apretó los labios, conteniendo las lágrimas. Eran gestos pequeños, pero cargados de historia. Valeria habló una vez más, esta vez con una suavidad que contrastaba con la dureza de lo ocurrido. «No todos los abusos dejan marcas visibles», dijo. «Muchos se esconden en expedientes cerrados, en risas normalizadas, en frases como «así funciona el sistema». El juez asintió con lentitud. «Eso cambia hoy», respondió. Valeria continuó. «Cada persona que fue humillada sin poder defenderse merece saber que su voz cuenta, incluso cuando parece que nadie escucha». El público reaccionó con murmullos de aprobación. Algunos asentían con fuerza, otros cerraban los ojos, recordando experiencias propias. El juez miró a su alrededor. «Este tribunal no será cómplice del silencio», afirmó. Valeria respiró hondo. «La justicia no es un favor», añadió. «Es una deuda». Esa frase quedó flotando en el aire, pesada, imborrable. El juez golpeó el mazo con suavidad, no como cierre, sino como promesa. «Lo ocurrido hoy será comunicado a las instancias correspondientes», dijo, «y habrá consecuencias estructurales». El público comenzó a salir lentamente, en silencio, como si respetara la gravedad del momento. Valeria se quedó unos segundos más, observando la sala vaciarse. Sabía que el impacto no terminaría ahí. Sabía que afuera, más allá de esas paredes, la historia apenas empezaba a circular. Y mientras recogía sus documentos, una certeza se asentó con claridad. Cuando la verdad se pronuncia en voz alta, ya no hay forma de volver a fingir normalidad. La sala quedó casi vacía, pero el peso de lo ocurrido seguía suspendido en el aire, como un eco que se negaba a desaparecer. El juez permaneció sentado, mirando el estrado sin realmente verlo, consciente de que el silencio que ahora dominaba el tribunal era más ensordecedor que cualquier grito previo. Valeria caminó unos pasos, deteniéndose en el centro, y por un instante cerró los ojos. No era cansancio, era memoria. Cada risa burlona, cada palabra de desprecio,
Cada mirada que intentó reducirla a nada regresaba ahora como un desfile silencioso. Desde el fondo, algunos empleados observaban sin atreverse a hablar. Sabían que estaban presenciando algo irrepetible. El juez se levantó lentamente. «Hay momentos», dijo con voz grave, «en los que la ley deja de ser un texto y se convierte en una responsabilidad humana». Valeria abrió los ojos. «Y hay silencios», respondió, «que duelen más que los golpes». El juez asintió, afectado. Afuera se escuchaban pasos, voces lejanas, rumores que empezaban a expandirse como fuego. La noticia ya no pertenecía a esa sala. Valeria miró hacia la puerta por donde habían sacado a los policías. Durante años, otros salieron por allí derrotados, humillados, ignorados. Hoy, por primera vez, el recorrido se había invertido. El juez respiró hondo. «Antes de cerrar esta sesión», dijo, «quiero que conste algo en actas». Valeria se giró hacia él. «Este tribunal reconoce que falló al no escuchar antes». El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Valeria no respondió enseguida. Luego habló, con voz baja pero firme. «Reconocer el fallo es el primer acto de justicia». El juez bajó la cabeza. Afuera, el murmullo crecía, y en ese espacio cargado de verdad tardía, todos sintieron que algo estaba a punto de romperse definitivamente. El juez tomó asiento nuevamente, pero ya no lo hizo desde la altura del poder, sino desde el peso de la conciencia. La sala, casi vacía, parecía más grande, más fría, como si las paredes hubieran absorbido cada palabra pronunciada, y ahora las devolvieran en forma de silencio aplastante. Valeria permanecía de pie, inmóvil, con la mirada fija en un punto indefinido, mientras afuera el murmullo se transformaba en ruido contenido, en voces que preguntaban, en pasos apresurados, en teléfonos que vibraban sin descanso. El mundo comenzaba a reaccionar, pero dentro del tribunal, el tiempo parecía haberse detenido deliberadamente, como si necesitara unos segundos más antes de dar el siguiente golpe. «Hay decisiones», dijo el juez al fin, «que llegan tarde pero aún así deben tomarse». Valeria asintió con lentitud. «Y hay verdades», respondió, «que cuando se dicen ya no permiten medias tintas». El juez respiró hondo, consciente de que cada palabra que siguiera quedaría registrada no solo en actas, sino en la memoria colectiva. «Este caso», continuó, «no será tratado como un incidente aislado». Valeria lo miró por primera vez con una expresión distinta, no dura, no desafiante, sino expectante. El juez tragó saliva. «Será el punto de partida». Afuera, un grito ahogado se filtró por el pasillo, luego otro. La tensión volvió a subir, como una ola que se retira solo para regresar con más fuerza. Valeria sintió ese instante exacto, ese segundo suspendido antes de que algo estalle. Lo había vivido antes, sabía reconocerlo. «Cuando el silencio precede al juicio», dijo, «es porque la verdad ya ganó». El juez cerró los ojos brevemente. Sabía que lo que venía no sería cómodo para nadie, y mientras el ruido exterior se hacía cada vez más intenso, dentro del tribunal se gestaba el momento más peligroso de todos, aquel en el que ya no había marcha atrás. Porque cuando la justicia decide hablar, lo hace con una fuerza que nadie puede controlar. Las puertas del tribunal se abrieron de golpe y el murmullo exterior irrumpió como una ola incontenible. Periodistas, funcionarios y ciudadanos se agolpaban en los pasillos, pero dentro de la sala, el ambiente seguía siendo denso, cargado de una electricidad que hacía vibrar la piel. El juez se puso de pie de nuevo, consciente de que ya no hablaba solo para quienes estaban presentes, sino para todos los que durante años habían sentido que la justicia era un idioma ajeno. Valeria observó cómo varias personas del público regresaban a sus asientos, atraídas por la intuición de que algo decisivo aún estaba por ocurrir. Una mujer joven levantó el puño en silencio. Un hombre mayor asintió con los ojos húmedos. No eran gestos de celebración, eran señales de reconocimiento. «Lo que hoy se ha revelado», dijo el juez, «no puede quedar limitado a este proceso». Valeria asintió, sabiendo exactamente a qué se refería. «Cuando un abuso se expone», respondió, «otros se atreven a hablar», como si sus palabras hubieran abierto una compuerta. Varias personas del público comenzaron a murmurar nombres, fechas, recuerdos, no en voz alta, no aún, pero lo suficiente para que el aire se llenara de historias esperando turno.
El juez levantó la mano pidiendo calma, aunque su expresión ya no era de control, sino de responsabilidad. Este tribunal garantizará protección a todo aquel que decida declarar, afirmó. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Valeria cerró los ojos un instante. Sabía lo que ese anuncio significaba. Sabía que, a partir de ahora, el silencio dejaría de ser una opción cómoda. Afuera, los flashes comenzaban a iluminar los ventanales. Dentro, algo más poderoso se encendía. La certeza de que el abuso ya no estaba solo, ni oculto, ni protegido. Y en medio de esa validación colectiva, Valeria entendió que el miedo había cambiado definitivamente de dueño. El ambiente cambió de forma palpable, como si una presión invisible hubiera sido liberada y, en su lugar, surgiera una energía contenida durante décadas. Personas que hasta hacía unas horas entraron al tribunal con la cabeza baja, ahora se miraban entre sí, reconociéndose sin necesidad de palabras. Un hombre se levantó lentamente desde la última fila. Su voz tembló al principio, pero no retrocedió. «Yo denuncié hace 7 años», dijo. «Me dijeron que no valía la pena insistir». El murmullo creció. Una mujer a su lado se puso de pie también. «A mí me dijeron que exageraba», añadió, «que era mejor olvidar». El juez observaba en silencio, consciente de que estaba presenciando algo que ningún procedimiento podía contener del todo. Valeria miró a cada uno de ellos con atención absoluta. No los interrumpió, no los apuró. Sabía que ese era el verdadero punto de quiebre, cuando la gente deja de pedir permiso para contar lo que vivió. «Esto», dijo finalmente, «es lo que el abuso teme». El juez asintió. «El aislamiento», añadió, «se rompe cuando alguien habla». El público reaccionó con gestos firmes, asentimientos, miradas que ya no esquivaban el contacto. Afuera, los rumores se transformaban en titulares. Pero dentro del tribunal nacía algo más profundo que una noticia. Valeria respiró hondo. «Durante años», dijo, «les hicieron creer que estaban solos». Miró a los presentes. Nunca lo estuvieron. Dula. El silencio que siguió no fue vacío. Fue denso, poderoso, cargado de validación. El juez apoyó una mano sobre la mesa. «Este tribunal escuchará cada caso», afirmó. «Y esta vez», añadió Valeria, «nadie se van a reír». Las palabras quedaron suspendidas, como una promesa irrompible, porque en ese instante, la balanza dejó de inclinarse por miedo y empezó, por fin, a inclinarse por la verdad. El juez se levantó con una lentitud solemne, consciente de que cada gesto suyo estaba siendo observado no solo por quienes llenaban la sala, sino por una sociedad entera que empezaba a exigir respuestas. Ya no había dudas en su postura, ya no había ambigüedad. «Lo ocurrido aquí obliga a este tribunal a ir más allá de lo habitual», declaró. «La autoridad no puede protegerse a sí misma cuando ha sido usada para humillar». Valeria lo observó en silencio, sabiendo que ese reconocimiento público era algo que durante años parecía imposible. El juez continuó. «Se ordena la suspensión inmediata de toda la cadena de mando vinculada a los acusados y la apertura de una investigación federal independiente». El público reaccionó con un murmullo profundo, casi reverencial. No era euforia, era alivio. Valeria dio un paso adelante. «La justicia», dijo, «no se demuestra con discursos, sino con decisiones incómodas». El juez asintió, aceptando el peso de esas palabras. Afuera, los flashes se intensificaban, pero dentro del tribunal se estaba produciendo una inversión histórica. Por primera vez, el poder reconocía su fracaso sin excusas. Valeria miró alrededor. Vio rostros cansados, esperanzados, incrédulos. «Hoy», añadió, «no gané yo». Miró al público. Ganó la verdad que intentaron enterrar. El juez respiró hondo. «Y este tribunal», dijo, «responderá a esa verdad». El silencio que siguió fue profundo, pero distinto. Ya no oprimía, sostenía. Como si todos entendieran que estaban presenciando el momento exacto en que la balanza dejaba de temblar y comenzaba por fin a equilibrarse. El juez tomó aire como quien se prepara para cruzar un punto sin retorno. Su voz, cuando volvió a sonar, ya no tenía rastros de formalidad distante. Era la voz de alguien que entendía que la historia lo estaba mirando de frente. «Este tribunal admite públicamente que confundió autoridad con verdad», dijo, «y que ese error permitió abusos que jamás debieron ocurrir». Un estremecimiento recorrió la sala. Valeria no reaccionó de inmediato. Observaba en silencio,
consciente de que aquel reconocimiento, aunque tardío, marcaba una ruptura real. El juez continuó, midiendo cada palabra. Durante demasiado tiempo, se asumió que el uniforme hablaba por sí solo. Hizo una pausa. Hoy queda claro que la dignidad no depende de rangos ni de títulos. Valeria dio un paso al frente, pero no para imponer, sino para cerrar el círculo. El poder, dijo, no se prueba cuando humilla, sino cuando sabe rendir cuentas. El público reaccionó con un murmullo profundo, cargado de emoción contenida. Algunos asentían, otros cerraban los ojos, como si esas frases repararan algo que llevaba años roto. El juez bajó la mirada un instante. Este caso, añadió, será recordado como una advertencia. Levantó la vista. Nunca más se permitirá que alguien sea juzgado por su origen, su acento o la suposición de que no importa. Valeria sostuvo su mirada. La justicia, respondió, empieza cuando el miedo cambia de lugar. Afuera el ruido era ensordecedor. Dentro, el silencio tenía peso de resolución. El juez tomó el mazo, pero no lo levantó aún. Se detuvo, como si supiera que ese gesto final debía esperar. Porque antes de cerrar, todos necesitaban sentirlo. El momento exacto en que la autoridad dejó de defenderse a sí misma y empezó, por fin, a servir a quienes siempre ignoró. El juez levantó finalmente el mazo, pero no lo golpeó con fuerza. Lo hizo con una suavidad casi respetuosa, como si entendiera que no estaba cerrando solo una sesión, sino una herida abierta desde hacía demasiado tiempo. El sonido fue breve, contenido, definitivo. Valeria permaneció inmóvil unos segundos más, respirando hondo, dejando que todo lo vivido encontrara su lugar dentro de ella. Luego giró lentamente hacia el público. Ya no había tensión en su mirada, solo una calma profunda, nacida de la verdad dicha en voz alta. Algunas personas lloraban sin esconderse, otras se tomaban de las manos. Nadie reía, nadie se burlaba. El tribunal, por primera vez, parecía un espacio humano. Valeria dio un paso hacia la salida, y antes de cruzar la puerta se detuvo. «Que esto no se recuerde por mi cargo», dijo. «Recuerden esto por el día en que el silencio perdió». El juez asintió en silencio. Afuera, la luz del atardecer entraba por los ventanales, bañando la sala con un tono cálido, casi reparador. Valeria caminó sin prisa, consciente de que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Pertenecía a todos los que alguna vez fueron juzgados antes de ser escuchados. Y mientras las puertas se cerraban a su espalda, una certeza quedó flotando en el aire. La verdadera justicia no comienza cuando alguien poderoso habla. Comienza cuando los demás dejan de callar. Si esta historia te tocó, compártela, porque cada vez que se cuenta, el miedo retrocede un poco más.